recalcarlo, porque luego nos invade la frustración, ¿no? De escuchar una noticia mala tras noticia mala. Este proyecto todavía no existe, pero se está planteando para el Golfo de California la construcción, primero de un gasoducto que atravesaría todo el norte del país, desde Texas hasta Puerto Libertad, Sonora, cruzando Chihuahua y Sonora por la parte norte. Y Puerto Libertad, para quien no está familiarizado con la geografía sonorense, está muy al norte, ¿no? Está bastante al norte en el Golfo de California. Y ahí se pretende construir lo que se conoce como una planta de licuefacción de gas, ¿no? Suena complicadísimo, pero lo que quiere decir esto es que el gas, es de gas fósil, ¿no? Lo enfrían a tal modo que se vuelve Gas líquido. fósil, o sea, está adentro de la Tierra. Exactamente. Es más, voy aquí a recurrir a los recursos. No sé si pueda compartir pantalla, compañeras Ecomorritas, si me dan chance. Tengo unos. Listo. Listo, perfecto, porque tenemos recursos muy bonitos que podemos usar aquí para ilustrar. Esta es la página de ballenasogas.org para quien quiera visitarla, De hecho, ¿no? está bien chida. El otro día la estaba viendo, me encantó. Y está ideal para entender justo lo que les voy a explicar ahorita, ¿no? O sea, ¿qué quieren hacer? Meter, o sea, el proyecto podríamos decir que empieza su problema en que extraen, como ya lo decías ahorita, Ashley, lo extraen de la tierra, ¿no? El gas fósil, también conocido como gas natural, así nos lo han enseñado y nos lo han mencionado muchas veces. Sin embargo, esa fue una estrategia de la industria fósil, ¿no? Vendernos como gas natural porque suena a lechuga, ¿no? Suena como si fuera una, Alcalino. sí, una selga, alcalino, algo que te lo tomas junto con, no sé, tu ritual de skincare, ¿no? Pero el gas natural no tiene nada, es tan natural como el carbono, como el petróleo, ¿no? Es gas fósil, es metano, y lo extraen con una técnica terrible que se llama fracking en Estados Unidos, que contamina el suelo, sacrifica a las poblaciones porque las envenena el agua, el aire, la tierra, y lo mandan en un gasoducto, que en este caso sería un gasoducto gigantesco, ¿no? O sea, cabe un niño de 8 años adentro de este gasoducto que plantean, ¿no? Y los gasoductos fugan, o sea, el gas se fuga en nuestras casas, no sé, todos hemos tenido fugas de gas en nuestra casa, se fuga en una infraestructura donde transportas mucha más cantidad de gas, ¿no? Si no es si Y se va a fugar o no, es cuándo se va a fugar. es cuándo y cuánto, nada más, ¿no? Además de que luego una cosa que no está aquí en esta página, porque hemos ido aprendiendo mucho de gas en la medida de esta campaña, es que estos gasoductos, obviamente para impulsar ese gas y que siga viajando, porque ya lo metiste, ¿no? Lo tienes que mover, tienen lo que llaman estaciones de compresión. Esas estaciones de compresión existen cada 100 kilómetros y ahí hay que hacer quemas porque cuando el gas se acumula, para no explotar, lo tienes que liberar y lo tienes que quemar. Entonces todo el tiempo están quemando y contaminando esas estaciones de compresión. Y esas existirían cada 100 kilómetros en este gasoducto. Entonces contaminas el norte de Chihuahua y de Sonora, pasando por lugares que hoy no tienen ningún tipo de impacto, ¿no? O sea, que son sierras, lugares naturales, pasa cerca de una reserva de la biosfera en Sonora. Y llega a esta ciudad de acero y fuego, que para ejemplificarla la estamos nombrando de 70 veces el Estadio Azteca, ¿no? Es así una bestia. O sea, no solamente la imaginemos porque luego es muy de Estados Unidos, ¿no? El 70 football fields, ¿no? Así de fútbol americano. Acá no solamente pensemos a lo largo y ancho, sino también en el volumen, ¿no? Estas cosas son altísimas y son fierro y es así gigante y ruido y mecheros. Esto está quemando todo el tiempo de nuevo porque tienes gas. El gas si se te acumula tú tienes que soltarlo porque si no corres el riesgo de explotar, ¿no? Entonces todo el tiempo están quemando y una vez que lo enfrían aquí con un costo ambiental gigantesco, porque enfriar gas a menos de 100 grados centígrados pues es un costo energético enorme, lo mandas en estos buques, que estos buques miden 300 metros de largo, es decir, 12 ballenas adultas más o menos, es lo que estamos, 12 ballenas azules adultas, ¿no? Y son ciudades flotantes, ¿no? Que estarían circulando, aquí está Puerto Libertad en el mapa, ¿no? Esta es la ruta de los buques de megacruceros, es decir, los buques entrarían por aquí, por el Golfo de California, llegarían hasta aquí arriba, cargarían su gas, se irían por acá y se van. La principal causa de muerte de las ballenas son las colisiones con los grandes buques, Ash, ¿no? Entonces, esto no es una licencia retórica, esta es la principal causa de muerte de todas las ballenas en el mundo, son que chocan con grandes buques. ¿Por qué? Porque las ballenas salen a respirar. Y quien ha visto ballenas, ¿no? Si alguien ha visto una ballena azul, solo se les ve el lomo. ¿No tú has visto ballenas, Ash? Sí. Y justo las fui a ver ahorita a La Paz. Qué bien. ¿A dónde fuiste? Hermoso. Fui a Cabo, a San José, luego fui a La Paz y a Bahía Magdalena. No, te tocó ver ballena gris. ¿Qué más viste? Todo hermoso. Vi Ah, ballena gris,
Vi muchísimos delfines, vi tortugas, lobos marinos, o sea, quedé muy impresionada con todo la biodiversidad que hay. Yo no conocía la Baja nada de ese mar. El Golfo el Golfo de California es conocido como el acuario del mundo, ¿no? O sea, lo que tú viste y nos estás enlistando es normal verlo en el Golfo de California. Lo cual está increíble. O sea, no tuviste suerte. Simplemente así es el Es, Golfo de California hoy. Entonces, eso es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Voy a hacer una pausa aquí de la presentación para que nos veamos, ¿cierto? Me voy a regreso acá a la presentación. ¿Por qué es tan bonito el Golfo de California? Porque en gran medida porque se ha podido conservar durante tantos años y que no tiene tráfico marítimo pesado. Es decir, tú hoy no tienes una razón para meter un barco de 300 metros de largo en el Golfo de California. No hay sea, puertos. no entra ningún barco grande al Golfo de California. O sea, entran ahorita, desgraciadamente, por la reciente administración de Baja California Sur, empezaron a promover la llegada de megacruceros a La Paz, pero es Sí, nueva. los vi, los vi. Y llegan nada más a la primera parte. Son nefastos y son terribles y son sí, son un tumor en el mar, los megacruceros. Que creo que muchísima gente no sabe eso, que son de las peores formas en las que puedes viajar. De las peores. Porque además derramas cero económicamente para las poblaciones locales. Es decir, una población que recibe megacruceros no se beneficia de eso, porque no se gasta en los comercios locales. No es como que la gente se baja en Cozumel a consumir quesadillas de De Doña los Chona. puestos de la tercera cuadra. No, exactamente. La gente se baja y se va al Starbucks y se va a los mismos comercios. Eso está súper estudiado. En Barcelona, los megacruceros se dieron cuenta que en realidad no derramaban y con eso que tienen, creo que son 4 o 5 puertos de megacruceros que tienen en Barcelona y no derramaban en la economía local, solamente en los mismos comercios, ¿no? Pero bueno, los megacruceros son nuevos en Baja California, pero no llegan tan arriba y no hay barcos de carga tan arriba, no hay barcos de carga tan grandes. Entonces, eso ha permitido que se conserve el Golfo de California. Entonces, cuando empiezan estos discursos de industrializarlo y de meter estos barcos, obviamente va a atentar contra esa vida marina que tuviste, que no solamente es bonita, porque está padrísimo que haya ballenas y delfines y a todos nos encanta, sino porque ya también la economía local funciona alrededor de que existe eso. Tú probablemente pagaste un tour o te fuiste con un grupo Una que le tanga. pagaste a un capitán local que es pescador en sus ratos libres y además presta ese servicio y te va y te lleva y te enseña y alguien que te... O sea, es decir, ya hay toda una economía alrededor de un Golfo de California vivo. Estos megaproyectos, este megaproyecto en particular, lo pone en riesgo, porque esta es la ruta de los barcos, como les decía. Estas son las áreas naturales protegidas que existen en el Golfo de California, que se ven en verde ahí. Estas son las zonas, Qué significa esas áreas protegidas? Que no pueden. son áreas que a nivel federal en México se han decretado como que tienen un valor particular, que vale la pena convertirlos en áreas naturales protegidas y tienen un plan de manejo especial que prohíben ciertas actividades. Muchas veces en México faltan buenos planes de manejo o les falta un plan de manejo a esas áreas naturales, entonces acaba habiendo incongruencias y hay actividades que no deberían de ocurrir en un área protegida, como meterle un megabuque, ¿no? Y esas son áreas de prioridad para la Sí, o sea, conservación ¿cómo marina. pasas por allá, cómo pasa la ruta del megabuque al ladito de una área protegida, entre dos áreas protegidas? Y esto es las rutas de las ballenas. Mm. Esta visualización la tomamos de rastreos con GPS que se hacen de los nados habituales de las ballenas, ¿no? Entonces, podemos ver, o sea, no hay manera de coexistir estos proyectos. Número uno, quien ha estado al lado de un barco de ese tamaño, pues sabe que son horribles. Son horribles, hacen un montón de ruido, ¿no? Y además, pues van inhibiendo todo lo que hay a su alrededor, ¿no? O sea, tú no vas a querer tener esa experiencia que tuviste de naturaleza si te va a pasar al lado un barco de ese tamaño, ¿no? Y las ballenas lo mismo. No sé si te suena, Ash, que has estado, no sé, nadando en el mar y escuchas el motor de una lancha Obviamente. y que crees que viene arriba de ti, que crees que está encima de ti y te asomas y está a 100 metros. O sea, como que tienes esta percepción que el agua transmite muy bien el ruido. Entonces, para las ballenas, cuyo principal sentido de la orientación es la escucha, ¿no? Es el oído, un barco con este estruendo las ensordece completamente. No tengo yo el archivo, pero había unas grabaciones que te mostraban cómo se escucha una ballena a 1 kilómetro de distancia y cómo se escucha esa misma ballena cuando hay un barco de este tamaño a 2 kilómetros de distancia. Y no escuchas nada más que el motor. Y las ballenas usan el canto para comunicarse con sus crías, para Son seres reproducirse, sociables a través para del avisarse lenguaje. que aquí hay comida,
para coquetear, ¿no? Las ballenas que se aparean son las que tienen el canto más complejo, por ejemplo, ¿no? Y ese canto se lo enseñan las ballenas adultas a las ballenas jóvenes. Entonces, eso también nos habla de que las ballenas tienen cultura, porque hay cantos que son de una familia hacia otra. Entonces, y me encanta hacer esos ejemplos, porque todo eso existe ahorita. Esa parte de cultura y de ballenas así preciosas están ahí todavía en el Golfo de California. Y este proyecto, pues pretende acabar con eso, ¿no? Porque no puede coexistir, ¿no? Y una cosa que no dije ahorita, o sea, en realidad, esto nada más es para mandar gas que se extrae de Estados Unidos a Asia. Es un negocio puro y simple, es alguien que quiere un flete y la manera que encontraron para fletarlo es el territorio mexicano y el Golfo de California. Sea, nada de eso se queda en México. O sea, No hay ese gas ningún. no es gas que yo voy a usar, que nadie va a usar ese gas. Si hay de pura casualidad aquí un señor capitalista de esos que les encanta, no sé, interrumpir, Destruir el mundo. destruir el mundo y decir, pero a ver, mijo, tiene que haber progreso, le puedo contestar a ese señor capitalista que está aquí. ¿Qué le contestarías? Que Le creo que diría, es el señor, argumento que muchas veces cuando hablas de cuidar el medio ambiente y demás, es siempre como tiene que haber esto y trabajo es y que ustedes no quieren que haya trabajo. Hoy hay trabajo en estas zonas, en estas costas. Hoy hay pescadores, hoy hay familias que dependen de la pesca, hoy hay familias que subsisten y que sobreviven gracias a que pueden hacer un turismo de avistamiento de ballenas. Hoy hay una economía en la región. ¿Que hay necesidades? Sí, sí las hay. Pero, o sea, tú no resuelves tu falta de zapatos cambiándote de casa. ¿No? O sea, no, es que si va a mejorar mi estilo de vida y últimamente voy a conseguir mejores zapatos. No, te compras zapatos, ¿no? O sea, si me dices, no, es que falta desarrollo porque no hay escuelas, no hay hospitales, construyamos eso, pero no le inventemos un modelo de mal desarrollo que no ha funcionado en ningún lado, ¿no? O sea, tuve la horrible experiencia recientemente de ir a una zona en Estados Unidos, en Texas, en Freeport, se llama, donde justo hay una de estas plantas de gas natural licuado, que son bastante nuevas. Por eso nos suena así como una gas natural licuado, ¿qué es eso? Suena rarísimo. Es un nuevo invento para poder enviar gas de un lugar hasta un lugar lejísimos, ¿no? ¿Y qué le beneficia a la población local? En absolutamente nada, porque te dicen, no, vamos a generar empleo. Probablemente, y eso así con comillas, haya empleo en la etapa de construcción, es decir, de vénganse a trabajar de chalanes, de trabajo de albañil, lo que quieras, ¿no? Pero después son plantas muy, muy técnicas, donde requieres un grado de tecnificación que no tiene ni siquiera, o sea, las universidades de ese estado, o sea, no hay en Sonora esas cualificaciones. Y muy apenas en México. Entonces traes gente de todos lados y los traes ahí. Y además la inversión, porque la inversión te dice, no, son 15.000 millones de dólares. Y dices, pues suena brutal. Pero gran parte de ese costo es lo que cuesta la tecnología de licuar gas para enfriar el gas. Y no es y dinero no es de que 15.000 millones de dólares a la economía, a sueldos, a nuevas a las plazas. ferreterías de Sonora. O sea, si hay algún ferretero de Sonora viéndonos que está frotándose las manos porque viene este proyecto, no, carnal, no te van a comprar a ti el acero o la varilla, ¿no? O sea, esto viene, o sea, importan esta maquinaria, importan estos productos. O sea, no son 15.000 millones de dólares que van a circular en la economía local. Entonces, esto es bien importante de tenerlo en cuenta. Y además, el costo es altísimo. O sea, el costo es nada más que alguien que tiene un producto en Texas lo pueda vender en Asia. Y por si no fuera Y los suficiente, atropella por en medio. y por el medio hace un desastre, ¿no? Y por si esto no fuera suficiente, el hecho de que se esté exportando gas a Asia, porque es un mercado más que compra más caro el gas, ¿no? Pues obviamente esa es la razón por la cual lo mandas hasta allá, va a implicar, y esto está comprobado no por organizaciones ambientalistas, sino por el propio Departamento de Energía de Estados Unidos, va a implicar que el costo del gas en México va a subir. ¿Por qué? Porque si yo ya lo puedo vender el gas en Asia, en China, a 3 veces lo que puedo venderlo en México, pues si te lo va a vender a ti mexicano, te lo va a vender más caro. Entonces, es un perder-perder para México este proyecto, ¿no? O sea, perdemos en las ballenas, perdón, dale. No, 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 dale, dale, dale. Todo Perdemos es- en las ballenas, perdemos en el costo del gas, perdemos en las economías locales. Que creo que justo es lo que pregunta Itzel Jiménez. Entonces, este proyecto no beneficia en absolutamente nada a México. Correcto, Itzel. Esto es el peor deal de la historia. O sea,
Sí, como ¿Quiénes más. se ven beneficiados? O sea, la compañía tejana que quiere pasar el gas Y ya. y ya. Y ya. Y O ya. sea, es así como. Perfecto. O sea, sí, y es que hay un tema ahí bien interesante, Ash. Eh, el gas cuando se extrae con fracking, tú una vez que empiezas a perforar. El fracking, para empezar, y voy a hacer un paréntesis aquí para ilustrarlo porque es una cosa muy rara, ¿no? O sea, eh, lo que están haciendo con el fracking es que tienen que extraerlo, porque ya estamos en un punto donde nos hemos ido acabando los combustibles fósiles, pero cada vez, irónicamente, cada vez extraemos más, pero nos cuesta más extraerlo, ¿no? Entonces ahora lo extraen con una técnica, porque es gas que está atrapado Millones de años, ¿no? Lleva en atrapado. formaciones rocosas, está dentro de piedras. Entonces, para sacarlo, tienes que inyectar agua, arena y unos químicos cancerígenos, que como la fórmula del coronel Sanders es secreta industrial, pero se sabe que tienen componentes cancerígenos porque se encuentran en el agua. Lo inyectan a presión al subsuelo y hacen inyecciones hacia los lados. Un mismo pozo de fracking o sea, se perfora varias veces. Y esas perforaciones, obviamente, inyectan el agua, inyectan los químicos, inyectan la arena, rompen, fracturan y luego sacan el agua y sacan el gas. O sea, al romper las piedras se suelta el gas, lo sacan, lo capturan y lo empiezan a mandar. Esto, obviamente, lo capturan fugando un montón, contaminando el aire. Inyectaron químicos cancerígenos al subsuelo, lo cual no hace falta ser un experto en mecánica de suelos para entender que contaminaste el suelo, ¿no? Contaminaste el agua. Donde después vas a tratar de sembrar algo y después. Sí, 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 sí. Exactamente. O donde va a venir tu agua, porque el agua de estas regiones viene del subsuelo. Entonces, obviamente, hay una serie de implicaciones brutales. Pero una vez que haces esa técnica, no puedes parar. Es decir, tienes que extraer todo el gas que está ahí, porque si no se te empieza a fugar por todos lados, porque ya lo empezaste a romper. Entonces, no, su velocidad de extracción no responde a los modelos tradicionales que nos enseñaron en la clase de economía de oferta y demanda, ¿no? O sea, de cuánto puedes vender, cuánto pueden comprarte. No, acá saca, 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 porque si no lo pierdo. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Estados Unidos tiene más gas del que pueden consumir en Estados Unidos, del que Ah, le lo pueden están vender a mandando. Canadá, del que le pueden vender a México, del que le pueden vender a Europa en el contexto de la guerra con Rusia, entre Ucrania y Rusia, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitan? Necesito a dónde más venderlo. Entonces, pues ahora va Asia, lo voy a mandar, ¿no? Entonces, es un plan desesperado de la industria fósil de Estados Unidos por sacar este gas y mandarlo a otro lado. Hay mucha buena pregunta que te voy a hacer. Échale. Ahí te va. ¿Hay alguna manera de que México se pueda negar este proyecto? Porque no entiendo el hecho de que si solo beneficia a Texas, entonces ¿por qué a nosotros nos incluye? El proyecto tiene algunas autorizaciones que se dieron desde el sexenio pasado y sexenios anteriores al pasado. Este proyecto tiene algunas autorizaciones que son bastante viejas. En la parte del gobierno mexicano, que es lo que han afirmado que están haciendo, es la revisión de esas autorizaciones. Ahorita lo que se ha comunicado desde la propia presidencia de la República es que la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, y la ASEA, que es la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, están revisando esos permisos. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Revisar que los permisos que se han otorgado, revisar cuáles están pendientes y ver de ahí desde dónde se puede detener. Pero es muy importante mantener la presión a las autoridades mexicanas para que justo hagan esa parte. Porque sí, no tiene sentido, ¿no? ¿Y qué tan cierto es que está siendo financiado por Santander? Ahí hay una aclaración o más bien como pues sí, es una sutileza, pero es bien importante dejarla clara, ¿no? O sea, el año pasado, por ahí de noviembre, el Me acuerdo vicepresidente. que hicieron una activación. Claro, y surgió a partir de que el vicepresidente de México Pacific, que es la empresa dueña del proyecto Saguaro, el vicepresidente de esta empresa dijo, nos están apoyando tres entidades bancarias para conseguir lo que en inglés se llama el Final Investment Decision, que eso es la inversión final la decisión final de inversión, que es una firma, un compromiso de financiamiento de parte de entidades financieras. Es decir, alguien dice, yo te voy a poner el dinero. Son 15,000 millones de dólares, es un mundo de dinero. Entonces necesitas muchos bancos que digan yo te voy a poner ese dinero. Este proyecto no lo tiene. Es decir, México Pacific y el proyecto Saguaro tienen 15,000 millones de dólares tanto como tú y yo, Ash, en este momento. No sé O si tú sea, los lo tengas. están pidiendo al banco. No, yo no los tengo.
Ay, bueno, pues. No sé, se regalan dudas, es muy famoso, Ash. Te puedo prometer que no tanto. Este, bueno, el caso es que no lo tienen. Como tú y como yo, no tienen ese dinero. Entonces, ¿qué está haciendo Santander? Uno de los tres bancos que están ayudando, o que en noviembre el vicepresidente dijo que estaban ayudando a este proyecto a financiarse, eran Santander, JP Morgan y Mitsubishi Bank de Japón. Esos tres bancos están, a partir de las declaraciones del vicepresidente, ayudando a financiar el proyecto. No, no necesariamente quiere decir que están metiendo su dinero, sino más bien ellos están buscándole el dinero. Poner que llegarán a invertir también ellos, ¿no? Pero entonces, sí hay una parte, la parte de Santander es que están ayudando a financiar el proyecto. Eso es lo que contestaría a esa pregunta. Ok. Luego, hay otra pregunta por acá. Me encantó solo lo que dijo Estefanía. Esto es un claro ejemplo de cómo la narrativa oficial habla de desarrollo y progreso, pero, ay, se me fue, pero ¿dónde quedó? De narrativa y progreso, pero en realidad es una historia de saqueo y devastación disfrazada de inversión. Exacto. Estefanía lo entendió todo. Exacto. A ver, A- ahí a- a te mí- va. Preguntan. em, Am, ok, ¿qué otras especies de cetáceos y fauna marina se verán afectados por los buques? o sea, en realidad, como nos enseñaron en nuestra clase de ciencias naturales, ¿no? O sea, las cadenas alimenticias, ¿no? Y los ecosistemas. Las ballenas son esenciales para los ecosistemas. No solo están poca madre, no solo se ven increíbles y son bellísimas, sus roles dentro del ecosistema son bien bonitos y bien, bien importantes, ¿no? El hecho de que sean tan grandes, ¿no? Implica que mueven muchísimos nutrientes de zonas bajas, que es donde ellas comen, a zonas de la superficie, que es donde ellas respiran y donde llegan a defecar, ¿no? Tal cual, el popó de la ballena genera que haya nutrientes en las partes altas del océano. ¿Eso que implica? No, las partes someras. Que implica que pues, muchas otras especies dependen de las ballenas. Entonces, si tú metes barcos como los que están pretendiendo meter con este proyecto aquí a esta zona, vas a provocar que pierdas, ¿no? Otras especies con la desaparición o con la inhibición de la presencia de las ballenas, ¿no? Además de que los buques, sí, al chocar con una ballena, pues también la derraman también, por ejemplo, aceites, contaminan de muchas otras formas, ¿no? O sea, no tiene que haber un derrame necesariamente como el Exxon Valdez, ¿no? Así esas imágenes que tenemos ahí en la memoria. Pero cuando tú ves un buque, no sé, ¿han visto una lancha que a veces deja así como un rastro de aceite, la lancha, por su motor? Y es un motor chiquito, un jet ski, va dejando así rastrito. O sea, y eso te lo dicen los propios pescadores y prestadores de servicios turísticos ahí en La Paz y en esas zonas, ¿no? O sea, después de que pasan buques que no son tan grandes como este, se queda el agua chocolatosa, se queda con este arco iris de aceites, ¿no? Entonces, hay muchas implicaciones de daño. Preguntan varios, tanto de amparos, cuáles han sido los amparos o acciones legales que han puesto y si están funcionando. Los amparos hay 5 amparos, por lo menos es lo que anunció la CEA, esta Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, después de una pregunta que le hicieron a la presidenta en la mañanera, que le preguntaron qué onda con el proyecto, la CEA a los 4 días publicó y dijo, a ver, el proyecto no puede avanzar porque hay 5 amparos que están interpuestos que se han concedido contra este proyecto. Eso quiere decir que legalmente no pueden poner una piedra sobre piedra. Y estos amparos han sido algunos puestos por organizaciones, otros por particulares, ¿no? Es decir, gente de la zona que dice, ellos a mí no me consultaron o se está violando mi derecho a medio ambiente sano. No conozco los específicos de todos los amparos, pero están procediendo y por lo pronto, porque el amparo hay que recordar que es un juez dice, ok, tú tienes un argumento válido, mientras que yo no se resuelva el caso, mientras no haya un fallo a tu favor o en contra, es decir, mientras yo no compruebe si lo que me estás reclamando es verdad, voy a conceder una suspensión y eso quiere decir que no puede avanzar el proyecto. Eso es lo que tienes ahorita, en lo que termina el juicio, ¿no? Entonces estamos en ese punto donde está frenado el proyecto por la vía legal y también por la vía de la inversión, que son las dos partes, ¿no? Tienes una vía legal donde hay amparos que están procediendo y tienes una vía de inversión que no han conseguido el dinero que necesitan para el proyecto. Que, o sea, no tienen todavía el dinero y por eso se ha tardado. Exactamente.
Ok. Y preguntan aquí, ¿cuál es la forma de que podemos ejercer presión? Dice, he visto algunas organizaciones como Greenpeace armar peticiones para firmas, pero ¿funciona eso o no? Preguntan. A ver, el funcionan es bien, o sea, es bien relativo. O sea, se va a frenar el proyecto que si juntamos 2 millones de firmas, o sea, no hay una meta que tú digas, una vez que se consigan 1 millón de firmas, se acaba. No, así no funcionan las juntas de las firmas. ¿Para qué sirven las firmas, no? Las firmas sirven para que se note que hay mucho rechazo a un proyecto, para que se note cohesión. De hecho, estoy poniendo aquí la petición de las firmas, ¿no? Para quienes quieran seguirla, ¿no? En Avast tenemos esa junta de firmas, tenemos más de 280,000 firmas contra el proyecto y estas firmas ya las entregamos a la Presidenta de la República en enero y pues una manera de decirle, a ver, no te lo estamos diciendo tres locos, te lo estamos diciendo 280,000 personas, que no son poquitas. Entonces sí sirven las firmas, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Pregunta aquí Evelyn, ¿Conagua o Profepa pueden ser presionados también por la sociedad para bloquear este proyecto? O sea, como que además de las firmas, ¿qué podemos hacer como sociedad? Eh, ahí en la página que les puse, ballenasogas.org, hemos diseñado varias estrategias que se pueden hacer. O sea, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué exactamente puede ser nuestro rol? Uno es hacer este proyecto famoso. Tiene que ser reconocido en el país, por lo menos, que hay una amenaza de este tamaño contra nuestros ecosistemas, ¿no? Este proyecto es inmenso. No, me atrevo a decirlo, no hay una amenaza climática tan grande en este país como este proyecto. Wow, No wow. hay. Nada tiene tanto impacto. Ahorita doy un dato climático al respecto. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ahí en la página de Ballenas o Gas van a encontrar que hay una iniciativa para que niños y niñas se sumen con sus dibujos en las escuelas y hay una red que se llama Red de Escuelas Salvaballenas, que tiene su página en Instagram que pueden seguir, donde estamos poniendo todos los dibujos de los niños y niñas que han estado aportando a este proyecto, a esta iniciativa, y se pueden ir sumando las escuelas. Entonces, si tienen hermanitos, hermanitas que vayan a la primaria o a la secundaria o lo que sea, pueden sus escuelas convertirse en parte de esta red de escuelas salvaballenas. Y esos dibujos los hacen, nos los envían por correo y nosotros los hemos usado en las protestas y las movilizaciones que hemos tenido. Como una forma de dar voz a las niñas y niños, ¿no? Entonces, claro que esto va generando una inercia. También estamos promoviendo la pinta de murales en todo el país, para que se pinten murales que hablen sobre esta lucha contra Zaguaro. Entonces, ¿qué hace esto? Pues que se empieza a ver patente en muchos lugares, ¿no? También estamos promoviendo que haya comercios, de una red de comercios solidarios, defensores del bar. Entonces, si tienen un café al que ustedes van mucho, el bar de confianza, donde ya saben pedir la de siempre, por favor, ¿no? O lo que sea, en ese bar digan, oye, este puede ser un lugar donde, ¿qué implica ser parte de esta red de comercios? Que se vuelve un punto de difusión a donde puede llegar información de la que estamos generando en esta coalición y desde ahí se puede distribuir para que más gente se entere, para que más gente firme, para que más gente se active. Y la verdad es que las implicaciones de lo que podemos hacer pues es a lo que tu imaginación te lleve. Si tienes una plataforma como la tuya, Ash, ¿no? Que lo estás haciendo aquí. O sea, si tú dijeras hace un año se te habría ocurrido cómo podías tú personalmente apoyar, pues probablemente no se te hubiera ocurrido. Pero hoy estamos aquí platicando porque se nos ocurrió que podemos hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Hay varias personas que creo que entraron un poco tarde y vuelven a preguntar que cómo afecta esto al medio ambiente, pero quiero que me expliques por qué es el proyecto o la situación de mayor crisis ambiental en México. Eh, el adjetivo que usé fue climática y es Ah, importante. Perdón que lo. No, por favor, edúcame. no, no lo hago por otra cosa más porque sí es un aspecto relevante. O sea, dije climática, ¿por qué? Porque lo que va a estar exportando este proyecto es gas. Y el gas es fósil. O sea, el gas metano, que es el gas fósil, el gas natural, no sé si alguien tiene gas natural en su casa, es decir, que le llegue como por tubería, ese gas, cuando lo prendes, es 90% metano, ¿no? El metano es un potente gas de efecto invernadero. Si tú tienes ese tipo de gas y lo dejas abierto a tu estufa, por favor no lo hagan. Uno, te puedes morir. Dos, estás liberando un gas que es 80 veces más potente que el dióxido de carbono en atrapar calor. ¿Qué quiere decir esto? Que ese gas que tú estás abriendo en tu estufa se va a la atmósfera, ¿no? Y en la atmósfera atrapa 80 veces más el calor que una molécula de CO2. Si lo quemas, se convierte en CO2. Entonces, de todas maneras, contamina. Pero si lo liberas
sin quemar, es metano y tiene esta capacidad durante 20 años de vida, ¿no? Ese gas. Entonces, ahora, cuando tú generas la posibilidad de extraer ese gas y de quemar ese gas, esas cantidades de gas que promueve Saguaro, esa porque es, imagínate esa capacidad de gas exportándose y llevándose a Asia para que se queme, toda esa cadena y demás, ya está calculado. Y el cálculo es que toda esa cadena equivale a la energía, a todo el gasto energético de Suecia y Portugal combinados. Un solo proyecto. Es decir, un proyecto. No. Saguaro, un solo proyecto de de extracción, de gasoducto, de planta y de quema de ese gas implica a lo que dos países europeos. Por eso puedo darme el lujo de decirlo con toda la tranquilidad de que esta es la mayor amenaza climática que está atravesando este país en este momento. Porque es una bestia, es gigantesco. Ahora, y eso es lo climático. Lo ambiental, para quienes no se conectaron al principio de la charla, es que este proyecto que pretende la exportación de gas con unos buques gigantescos, además de los impactos en las zonas de los desiertos y de las serranías de Chihuahua y de Sonora, implicarían las amenazas directas y de posibilidad de muerte para las ballenas en el Golfo de California, ¿no? Que hay un punto importante, no es lo mismo que de todas maneras tiene unos impactos tremendos, atravesar un barco, por decir algo, en el Golfo de México o a lo largo del Pacífico, ¿no? Donde puedes llegar a coincidir en una ruta de una ballena, ¿no? Porque puedes llegar a En colisionar un pabellón de este tamaño. en un callejoncito donde además están no solamente en tránsito, sino que están estacionadas. Quien ha ido a ver ballenas al Golfo de California no es que estén pasando, paseando, sino están ahí. O sea, entonces no es lo mismo circular tu camionetota, tu Cybertruck, ¿no? Afuera de un kinder, ¿no? O treparlo al patio del colegio. ¿Sabes? No es el mismo riesgo, estamos de acuerdo. Es la misma Cybertruck. Pero aquí la estás subiendo a donde están los niños. No nada más por donde cruzan. Esa es la diferencia aquí. Estás metiendo este barco a donde están las zonas de crianza, de apareamiento y de descanso de las Y ballenas. deja tú de México, más grandes del mundo. O sea, es el acuario del mundo. Sí, 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 sí. O sea, O no sea, es solo de que esta cosa, o sea, es del mundo entero. y de datos así para también fascinarnos por lo que tenemos ahorita. Me encantó una publicación que hicieron en SEMDA, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que decían, a ver, todas las ballenas grises son mexicanas. Todas las ballenas grises del mundo nacen en México. Bueno, todas las ballenas grises del hemisferio norte, ¿no? Nacen en México. Está poca madre, ¿sabes? Es bellísimo. Es, ¿por qué? Porque todas van a esta península, ahí llegan, ahí o se reproducen o paren, porque su gestación dura un año. Entonces, se reproducen ahí en el Golfo y se van y regresan a punto de parir. A ver, hay dos comentarios importantes. Dado que este proyecto, además de ser nefasto para la fauna marina, dice Lucía, no nos va a beneficiar nada a los mexicanos, incluso va a perjudicar a los pescadores locales y la gente que vive del turismo. Tenemos todas las ganas de exponer lo dañino que es este proyecto. Si logramos difundir masivamente la opinión pública, esto dará a nuestro lado y Claudia Sheinbaum nos va a escuchar. ¿Creen que las relaciones actuales tan tensas con Estados Unidos van a jugar a nuestro favor o en contra para frenar este proyecto que tanto apoyo tiene México Pacific de parte de Estados Unidos? Eso, a ver, yo creo que Lucía tiene ahí un background en relaciones internacionales o en ciencias políticas o en algo ahí, o sea, se ve la especialización en la pregunta. Y es una muy buena pregunta. La realidad, Lucía, es que puede jugar para todos los lados. En este momento hay inestabilidad. Y para un proyecto que implica tanto riesgo económico, no le conviene. O sea, por lo pronto podemos decir, no le conviene cómo se están jugando las cosas, porque entre guerra de aranceles con México, con China y demás, pues sí, el principal socio comercial de este gas es China. Se mete en problemas el proyecto porque no sabemos si los aranceles se van a extender al gas licuado que viene también de Estados Unidos, pero que pasó por México, o si nada más es el de Estados Unidos. O sea, en fin, hay un montón de implicaciones ahí y entonces no se sabe, ¿no? O sea, hoy no se sabe y eso le provoca problemas a la empresa que quiere financiarse. ¿Por qué? Porque no te puedo garantizar que vamos a generar dinero si no sé si voy a poder vender mi gas, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien. Pero esta presidencia de Estados Unidos sabemos que es fan de los combustibles fósiles. Entonces, no sabemos cómo va a jugar esto en un futuro. Por lo tanto, aunque las noticias que llegan ahorita desde Estados Unidos pueden parecer benéficas, no podemos aflojar de nuestro lado.
Y tenemos que construir las certezas desde el territorio nacional y desde lo que pones al principio de tu comentario, la presión que le ponemos nosotros mismos a nuestras autoridades. Pregunta. Bueno, no es un comentario que también se me hace muy chido. Si se logra este megaproyecto, las empresas gringas serán dueños o poseedoras de todo el territorio donde pasaría el gasoducto. Ese espacio entraría en las políticas de seguridad nacional de Estados Unidos con el derecho a intervenir militarmente como lo han hecho en Panamá y en nuestro propio país en el siglo XIX. Bueno, tenemos aquí una fuerte audiencia internacional. Política de ciencias. Sí, 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 sí. Me encanta porque eso es lo que yo siempre digo, que todas las crisis no son, o sea, la crisis climática y la crisis ambiental no es solo de un rango, nos afecta en todos los sentidos. Claro, yo creí que este espacio iba a ser como para manejar una conversación muy accesible y demás, pero Yo no, contesto las palabras, yo hago las preguntas del público. está excelente. No, y es una gran pregunta, ¿no? De Juan José. Esto es un acomodo geopolítico, en efecto. No es nada más, o sea, porque luego cuando nos proyectan estos eventos, estos tipos de proyectos, no, es un proyecto de desarrollo, es un proyecto de energía, ni madres. Esto es un proyecto de reacomodo geopolítico, donde los intereses de una potencia militar, en este caso Estados Unidos, van a tener injerencia en el territorio nacional. Donde Estados Unidos te va a poder decir, ese gasoducto es de mi interés, porque ese es mi gas. Entonces voy a tener que intervenir porque tú no puedes asegurarme la seguridad de mi gasoducto. Entonces, en efecto, Juan José, es un arma muy filosa, no diría de doble filo porque no hay un filo a nuestro favor, ¿no? Pero sí, es una granada de mano, ¿no? Este proyecto nos va a explotar porque al final de cuentas le generas un interés gigantesco a los Estados Unidos y ya vimos que no necesita razones muy de peso para intervenir o hacer estas muestras de fuerza digamos, hacer una lógica intervencionista, ¿no? Última, ya nos tenemos que ir, pero mi última pregunta es, ¿qué crees que pase? O sea, ¿cómo vamos? ¿En dónde estamos? O sea, ¿crees que se haga? Voy Yo a, siempre te hablo y te pregunto esto porque a mí me da mucha ansiedad en la crisis climática, entonces necesito que me des o más esperanza o preocuparme más. o sea, voy a contestarle a Sandro rapidísimo. No, ¿Dónde puso? ¿Habría algunas soluciones o ideas para que estos proyectos no afecten al medio ambiente? no, o sea, no se puede. O sea, son incompatibles completamente, Sandro. Y además, ojo, no van a prenderle el foco de la luz a nadie. Son sobre todo gas que se pretende construir para gas consumir para términos industriales o para futuras ampliaciones industriales, ¿no? O sea, no es un gas que, ay, no, es que pobrecita de la señora que no va a poder cocer su arroz en China. No, ni madres. Este gas es gas para procesos industriales que va a seguir alimentando los procesos de extracción, ¿no? Y contestando ahora sí tu pregunta, Ash, que Ay, pides. hay una más, porque la mía Sí. luego me la puedes contestar, pero dice, no he escuchado tanta la opinión de gente que vive en la frontera sobre este proyecto, si se les ha dado voz o es por vivir en el centro que aún no me llega esta noticia. Se me hace familiar a lo que pasó con el Tren Maya, que de pronto se escuchaba mucho la voz de gente de la Ciudad de México y no de los de Yucatán. Eh, la verdad es que el proyecto no ha sido suficientemente consultado y de hecho lo que hacen muchas veces tramposamente es fragmentar el proyecto. Entonces inventan que el proyecto nada más es la planta de liquefacción y hacen un proceso de consulta muy cuestionable y luego hacen un proyecto de ¿Y consulta. quién hace esa consulta? Los hacen, de hecho, empresas mercenarias que se pintan también de soluciones ambientales. Y en realidad es una empresa mercenaria que te hace a la empresa que está generando el proyecto la consulta, ¿no? Entonces les hace la consulta y va y le pregunta a alguna gente y eso lo presentan como prueba de que consultaron a la población. Y luego hacen lo mismo con el gasoducto, pero con algunas zonas. Entonces, si tú vives en la zona norte del país, sí, o no pasas cerca de tu comunidad y consideraron que no tendrías que ser considerada y consultada. Y también es que es un proyecto que hasta septiembre gozaba muchísimo de las sombras, es decir, no se sabía que esto estaba por ocurrir, ¿no? Entonces también puede ser por eso que no lo conozcas, ¿no? Eh, y ahora sí, contestando tu pregunta, Ash, Con esa vamos a cerrar. muy bien, pero luego creo que nuestras compañeras de aquí de Comorritas Tú y yo, como aparecían. Ritas va a Sí, sí, sí. continuar. Eh, yo creo que podemos ganar. O Ok. sea, yo hace un año no hubiera sabido cómo contestarte esa pregunta. O sea, hace un año no.
sabría decir, porque hace un año y hace más otras organizaciones ya sabían de esto, ¿no? Pero yo no sabría decirte qué está pasando, ¿no? Yo no sabría decirte qué podíamos hacer, no te hubiera dicho que podíamos pintar murales, ni que podíamos coordinar las escuelas, ni que podríamos tener casi 300.000 firmas, ni que podríamos estar apareciendo en preguntas de la mañanera y movilizando a gente en varios estados de la República y que hay solidaridad llegando también desde España, donde hicieron una pega de stickers que también se replicó luego acá en México, una locura, que ya hay estos procesos que ni siquiera sabemos de dónde están saliendo contra Santander, ¿no? Esto pasó la semana pasada, me parece, ¿no? Fascinante, ¿no? O sea, hay procesos que están surgiendo por todos lados, ¿no? Así se ve la articulación contra este tipo de proyectos, porque Es emociona. multi, o sea, se tiene que hacer de muchísimos frentes. Exacto, entonces no importa qué es lo que hagas, ¿no? Si eres maestra de yoga, si eres, no sé, si trabajas en un taller de bicicletas o lo que sea que tú hagas, hay un espacio en el que tú puedes incidir. Si tienes un canal, si tienes algunos seguidores, lo que sea que tengas, hay una manera de Tienes hacerlo. familia, primos, hermanos, no Sí, importa. no importa, ¿no? O sea, y sí, la primera parte es la firma, pero después puede ser la creatividad y juntarnos con más gente para platicar de esto y hacer un evento como el que estamos haciendo aquí, que esta fue una iniciativa de los ecomorritos que se acercaron con nosotros en Conexiones a preguntarnos, hey, queremos hacer esto, se les ocurre algo, yo me acerco contigo. Las cosas van surgiendo y se van armando en la medida que les vamos hablando. Si nos las guardamos y solamente nos vamos de esta charla así como perdón, pero a valer madre en nuestras vidas y a pensar en el colapso, en la soledad, pues está tristísimo. Hay que navegar el colapso. Hay que navegarlo y se navega a través de Gracias, la Pablo organización. Sí, y Ash. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Solamente por parte de Comorritas tenemos una pregunta final que sí. también preguntaron en el Google Forms. Se trata de las comunidades locales. ¿Estas han sido consultadas acerca del proyecto y qué postura han tomado? También, si se llega a efectuar el proyecto, ¿crees que las acciones de compensación ambiental que prometen las empresas, en este caso de México Pacific, van a ser efectivas en cuanto a las acciones de remediación ambiental? Va, sobre las comunidades locales. Hay un montón de comunidades locales, ¿no? Cuando tienes un proyecto que tiene un gasoducto de 800 kilómetros de largo, una planta de liquefacción y luego una ruta que cruza todo un golfo de más de 1.200 kilómetros de largo, ¿no? O sea, estamos hablando de que ¿Cuál es la comunidad local? ¿La de Puerto Libertad? ¿O la de La Paz, por donde pasan enfrente los buques? ¿O la de Samalayuca, que es por donde pasa el gasoducto? Es decir, en todo este universo de comunidades locales, hay algunas que obviamente la promesa de un proyecto de este tamaño y de inversión pues les ha sonado atractiva, hay otras que están en contra, hay algunas que ven peligro para su subsistencia, la gente en La Paz, comunidad local, a mi parecer, se está activando, se está movilizando, hay gente preocupada en Sonora, hay gente preocupada en Chihuahua, hay movilización en donde sea que ha llegado la información, ¿no? Entonces, creo que lo que ha faltado en muchos casos es que llegue esta información, ¿no? Ahora, sobre las propuestas de compensación, ¿no? Que son de estos mecanismos que se han inventado desde el capitalismo para justificar megaproyectos como este, tú no puedes hacer tonta a la naturaleza. Tú no le puedes decir, oye, no, yo sé que maté ballenas en el Golfo de California, pero planté manglares en la costa de Topolobampo. Le vale madre a la naturaleza. O sea, rompiste algo, no se compensa. Es imposible compensar la destrucción de un ecosistema en un lugar pensando que le puede, o sea, por ejemplo, lo hacen algunas mineras, ¿no? Hacen de su minería sustentable porque compraron bonos de reforestación en Costa Rica. Al ecosistema que devastaste en la Sierra de Durango le importa un carajo que existan 200 hectáreas nuevas de bosque en Costa Rica. No le importa, lo rompiste. Lo que pasó ahí no se puede compensar. Entonces, hay estas trampas discursivas que se han creado desde el modelo económico para justificar que se puede hacer sustentable. Entonces, bajo este modelo nos llegan a vender que hay combustibles cero emisiones, ¿no? O gasolineras neta cero, ¿no? Como si no contaminaran. ¿Por qué? Porque, no, es que yo compré un bosque o compré un pedazo de bosque en Costa Rica o en, no sé, en El Salvador y por eso mi gasolina no contamina. Es un absurdo, es una tontería. Bueno, ya para finalizar este conversatorio, creo que después de escuchar las palabras de Pablo, de Ash y las preguntas del público,
pues nos queda claro que este es un tema que nos afecta a todos. Ahora sí que no es solo una cuestión de conservación de especies, sino de justicia ambiental y la sostenibilidad a largo plazo. Quiero decir que la crisis climática está aquí y que cada una de nuestras acciones pueden marcar una gran diferencia. Le quiero ceder la palabra a mi compañera Evelyn para ya dar un cierre. Bueno, queremos agradecer profundamente a Pablo por compartirnos todo su conocimiento y a Ashley por ayudarnos a guiarnos en esta grandiosa entrevista. A todos ustedes por tomarse el tiempo de acompañarnos en este foro. Y pues yo quiero retomar lo que dijo Pablo acerca de la esperanza de sentir que sí se puede. A mí a veces me dicen como que ¿por qué lucho tanto? ¿Por qué hago tanto si todo está perdido? Y yo la verdad no lo creo. Yo siento que sí podemos lograr detener este proyecto. Y en cuestión de una crisis ambiental, creo que lo peor que podemos perder es la esperanza, porque si perdemos la esperanza se pierde todo. Entonces, créanme que yo siento que sí se puede y si imaginamos mundos más posibles, lo vamos a lograr. Entonces, de este foro, me encantaría eso, que todos imaginemos que sí se va a poder detener este proyecto. Y esto solo es el comienzo. Vamos a seguir informándonos, actuando. Desde Comorritas nos comprometemos a abrir más espacios de diálogo y pues impulsar estos espacios para hablar de esto, para saber qué hacer. Todas las personas que les da ecoansiedad y que no saben qué hacer, siempre hay muchas cosas que hacer, entonces pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en todas las redes de conexiones climáticas también para que se enteren y pues agradecemos muchísimo a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias y gracias, Ash. Un gusto. Obvio, gracias a ustedes, gracias por organizar esto y Muchas gracias. invitarnos. Gracias. Gracias, Bye. compañeras. Chao, chao. Gracias a todos los que se unieron. Pueden volver a ver esto en el live de Facebook, entonces ahí pueden capturar puntos que no checaron o si entraron tarde. Y pues si hacemos otro evento, claro que les invitamos y les hacemos saber. Muchas gracias Muchas a todos por gracias. estar aquí. Bye. Gracias. Bye. Bye. Muchas gracias.